¿Qué tal? En este vídeo quería comentar un poco la noticia que estuvimos comentando el otro día, sobre todo con la comunidad de Instagram. Estuvimos viendo esta noticia donde nos decía que ChatGPT está, digamos, este chatbot que ha sido tan famoso desde que se lanzó a principios de diciembre, creo recordar, y enseguida ya había alcanzado millones de seguidores o de cuentas, digamos, de personas que utilizaban este chatbot, y encima con buenos resultados en general, con buenas valoraciones, que incluso se le ha llegado a valorar, se le ha llegado a decir que podría ser sustituto de Google en los próximos años. Vamos a ver cómo ahora, días después, un mes después aproximadamente, vemos que se estaba en esta noticia de Financial Times, vemos que se estaba valorando en 30.000 millones, ¿no? Entonces aquí ya nos surgieron varias dudas, ¿no? Varias preguntas que teníamos, que eran principalmente que lanzábamos sobre todo de la comunidad de Instagram, cuando decíamos, los tengo por aquí apuntadas en una nota, ¿vale? Principalmente decíamos, bueno, ¿cómo puede ser que esta compañía, que ahora mismo sí, está valorada en 30.000 millones, a finales del año 2020, como vemos por aquí, estaba valorada, 2021, estaba valorada en alrededor de 20.000 millones, ahora ha incrementado su valoración un 50%, cuando en medio de la caída de todo el mercado, esta compañía no cotiza en bolsa a día de hoy, pero vemos como está cayendo el mercado a plomo, han caído las bolsas alrededor de un 20%, sobre todo en Estados Unidos, en el último año y pico. Vemos sobre todo que las compañías ligadas a la inteligencia artificial han caído alrededor de un 40% en ese mismo periodo, desde finales del año 2021, vemos como han caído alrededor casi un 40%, entre un 35 y un 40%, ¿vale? Como vemos aquí. Entonces, al final decíamos, ostras, ¿por qué esto está siendo así? ¿Por qué esta compañía ha incrementado su valoración y el resto no? En general, el sector está cayendo, que ya sabemos que está cayendo por todas estas subidas de tipos de interés. Vamos a analizar así un poquito por encima. Me va a servir para explicar realmente, que entiendas qué es, cómo funciona esto de que cuando sube los tipos de interés a estas compañías les afecta negativamente. Lo vamos a ver así a nivel teórico con un análisis real, digamos, con un ejemplo que he puesto práctico así sencillito para que lo entiendas, ¿vale? Queremos dar respuestas a eso, queremos dar respuestas también a que dices, bueno, si esta compañía ahora mismo tiene un precio alrededor de 30.000 millones, todo junto, o sea, OpenAI como organización, porque no es una empresa, es una organización, en principio, vemos aquí que en su definición, pues bueno, es una empresa, una compañía de investigación, como una especie de organización de inteligencia artificial sin fines de lucro, ¿vale? Que esto, bueno, habrá que ver si se mantiene con el tiempo, pero bueno, que esto es un poquito relativo, ¿vale? Pero que bueno, que el objetivo es promover y desarrollar la inteligencia artificial y digamos, pues hacer cosas que beneficien y ayuden a la humanidad, ¿no? Como vemos aquí, al final, que en sí no está planteado como estructura, digamos, de empresa, ¿no? ¿Vale? Pero al final vemos que empieza a funcionar un poco de esa forma. Tiene al final inversores importantes detrás, ¿no? Tiene a Elon Musk, tiene a la propia Microsoft, que es el mayor, el que más dinero ha metido alrededor de 1.000 millones de dólares en esta compañía. Pero bueno, al final queremos hacer un poco, ver un poco esta valoración, porque el sentido que tiene que esto ahora valga más que el resto de otras compañías, porque esta sí y otras no. Vamos a ver también por qué ahora mismo quieren hacer alguna, vemos que concretamente necesitan financiación, porque al final el tema es que necesitan recaudar capital. Esto también es un poquito relativo, ¿no? Porque tampoco van a hacer, parece ser, una ampliación de capital, es simplemente que los actuales accionistas van a vender acciones, ¿no? Entonces, o la propia compañía, a lo mejor, que tiene acciones en autocartera, las quiere vender. No lo tengo claro, no he podido saberlo del todo. En principio lo que vemos es que son los propios accionistas los que quieren vender acciones. Me parece que aquí por algún lado lo podemos ver también. ¿Veis? Aquí mismo quieren vender, digamos, llevar una oferta pública de acciones existentes, ¿no? No sé si estas acciones, te nos dice aquí que son de inversores, que comprarían las acciones de otros accionistas actuales, incluidos los empleados. Hay empleados, pues, que tienen acciones de la compañía, ¿no? Pero bueno, también cuando nos dice de acciones existentes, también pueden ser acciones propias que ya tenga la propia OpenAI, que no son de nadie y que simplemente, pues, se puedan emitir, lo que sería el equivalente más o menos a hacer alguna especie de ampliación de capital, ¿no? Entonces, al final serían unos 200 millones lo que necesitan. Me parece que lo tenemos por aquí. No era en esta noticia, era en otra noticia que tenía por aquí. ¿Veis? Aquí 200 millones, una noticia de Reuters, donde además nos dice también que la compañía, eso lo veremos ahora, ¿no? Pero que se espera que genere 1.000 millones de dólares en el año 2024 de ingresos, no de beneficios, ingresos de 1.000 millones. Este año se esperan unos 200 millones, que creo que lo que te acabo de enseñar ahora eran 200 millones, que es lo que se espera de ingresos para este próximo año, ¿vale? 1.000 millones para el año 2024, pero la empresa lo que quiere hacer es una ampliación de 300 millones, ¿vale? Que esto no nos lo dice aquí, sí que es verdad que nos lo dice en esta otra noticia, nos lo tiene que decir por algún lado. No sé si era aquí o era en esta noticia de aquí, ¿vale? Sí, ¿veis? Necesita, en general, esta noticia nos está diciendo que
lo que necesitas son 300 millones de dólares, digamos, en una oferta pública, ¿no? Como decíamos, vale, o sea, que comprar accionistas actuales o acciones de autocartera que ya tenga la propia compañía, una especie de ampliación de capital o lo que sea. Entonces vamos a analizar eso, vamos a dar respuesta, como te digo, a estas preguntas, ¿no? También a por qué ahora quieren hacer esta ampliación, que, bueno, ya más o menos te lo puedes imaginar, ¿no? Si sube tanto el valor de la compañía en un entorno donde no debería subir, pues parece ser el entorno adecuado para querer hacer alguna ampliación de capital y diluirse al mínimo posible los accionistas actuales en el caso de que se quieran, de que se tengan que emitir nuevas acciones, y al final tú ya tienes acciones de la compañía y necesitas nuevo capital, pues al final necesitas, cuanto más valga la compañía, menos acciones tienes que emitir nuevas, ¿no? Entonces, al final eso es bueno para los actuales accionistas, emites menos acciones nuevas, por lo tanto los accionistas actuales se siguen perdiendo poder, digamos, de porcentaje en la compañía, pero pierden menos porcentaje que si la compañía costara menos, e incluso pues si ella es un accionista el que quiera vender, pues al final se puede aprovechar de una subida del precio de la valor de la compañía, del precio por lo tanto de sus acciones, y puede venderla a un precio superior a lo que parece ser razonable ahora mismo, porque además también lo estamos viendo como una valoración, como unos ingresos de 1.000 millones de dólares de cara a 2024, dentro de 2 años, solo ingresos, cuando la compañía seguirá perdiendo dinero, pues a lo mejor nos puede parecer una valoración bastante ambiciosa, podríamos decir, quizá, no lo sabemos. Ya sabemos que este tipo de compañías cotizan mucho por expectativas. Entonces, ahora veremos también un poco de qué depende eso, ¿vale? Veremos también por qué ahora mismo justo conocemos el valor de la compañía, que está un poquito todo esto relacionado, ¿vale? Pero al final es que me sirve todo esto para que puedas entender varias cosas que al final son a lo mejor puramente teóricas, pero es bueno explicarlo a veces con la práctica, con una teoría, con una práctica, con una noticia actual de algo que conoces que nos puede ayudar a entender varias cosas que puedes ver en la teoría o puedes ver en tu día a día y no acabes de entender del todo, ¿vale? Por lo tanto, me puede servir bastante para que lo entiendas. Igual que también, pues lo que decíamos, ¿no? Si realmente es una compañía que viene a sustituir a Google, pues ¿por qué Google no la compra, ¿no? Google ahora mismo, Alphabet, la compañía matriz de Google, la empresa propietaria de Google, pues tiene alrededor de 116.000 millones de dólares en cuenta corriente. Si esta compañía está valorada en 30.000 millones, la compañía entera, no solo ChatGPT, sino OpenAI, que es la empresa matriz, vale 30.000 millones, pues ChatGPT costará menos. Pues si realmente es una preocupación para Google, pues ¿por qué no la compra, no? O ¿por qué no hace algo? O ¿por qué no se manifiesta y dice algo al respecto? Pues también vamos a analizar un poquito todo esto para intentar dar respuesta a todas estas preguntas, ¿vale? En primer lugar, nos vamos a centrar sobre todo en por qué ha subido tanto el precio de las acciones, ¿vale? Ya sabemos un poco que esto, como decíamos, estaba desde diciembre, ha empezado en diciembre, se lanzó en diciembre, como digo, principios de diciembre. Al final de los primeros días, pues fue un boom, fue el boca a boca, simplemente se hizo tendencia, se hizo viral, muchos vídeos hablando de cómo incluso ya se podía empezar a hacer negocios utilizando ChatGPT, como te digo, todo ese hype encima se generó, se dijo que podía sustituir a Google, porque obviamente es mucho más eficiente. Tú buscas algo en Google y tienes que ir blog por blog o viendo vídeos o lo que sea hasta que encuentras lo que necesitas. En este caso, pues te resume un poco todo lo que hay en internet, digamos, pues te lo más o menos resume para darte una respuesta precisa a lo que tú estás buscando. Entonces dices, ostras, pues esto a medio y largo plazo pues parece que tiene bastante sentido, ¿no? Pues dices, bueno, pues lo fácil es pensar que puede acabar con Google. Pues eso ha sido lo que se ha dicho, lo que se ha comentado mucho. Entonces es, como te digo, todo esto incremento, digamos, de las expectativas. Ya sabes que una compañía hoy, en teoría, vale lo que se espera que va a generar a futuro. Si esta compañía a día de hoy se incrementa las expectativas de lo que puede llegar a generar a futuro, que a día de hoy no lo genera, su propio director ejecutivo dice por Twitter que es una compañía que, bueno, que fue un éxito los primeros días, pero luego le preguntan que si va a ser gratis para siempre y ellos van a decir que, bueno, dicen que no lo tienen del todo claro, porque al final es una compañía que tiene muchísimos gastos, ¿vale? Lo que es mantener ChatGPT, pues imagínate toda la de programadores, desarrolladores y tal que tienes que tener detrás. Pues obviamente tiene unos costes de estructura muy elevados, ¿vale? Entonces también incluso existe como cierta incertidumbre de si esto va a poder llegar a ser, va a generar beneficios a lo largo del tiempo, ¿no? Que eso es al final, pues incluso algunos inversores querían salir de ChatGPT cuando han dicho que no van a seguir financiando a la compañía, simplemente ya tienen las acciones y que no van a seguir inyectando capital. Son compañías que no generan beneficios, por lo tanto, si no generas beneficios, tienes que estar continuamente, tú estás invertido en esa compañía por el beneficio que se puede generar a futuro. Entonces, claro, al final tienes que estar continuamente, la compañía continuamente va perdiendo dinero, se le va acabando el dinero en cuenta
corriente y con ese dinero y necesita dinero para seguir pagando a programadores, a desarrolladores, como te digo, para seguir haciendo crecer la compañía, ¿no? Y al día de mañana generará beneficios. Entonces, claro, cuando se les acaba a la gente que les empieza a prestar dinero, si esa compañía no mantiene las expectativas bien altas, que haya gente que le siga prestando dinero para que siga desarrollando la aplicación, en el momento en el que se le acaba el dinero, que la gente no le presta dinero, pues es cuando se hunde, ¿no? Que es un poco lo que está pasando, por eso ha caído en general el sector. Aquí tienes un índice donde engloban, como te decía antes, las mayores compañías de inteligencia artificial de Estados Unidos, sobre todo, en un índice. Y ya te digo, las más grandes, incluso, en verdad el sector ha caído mucho más, pero estas son las más grandes y ha caído alrededor de un 40%. Mientras esta compañía, como vemos, pues está valorándose ahora mismo a 30.000 millones, cuando a finales del año 2021, en ese mismo periodo, pues se estaba valorando a 20.000 millones, es decir, ha incrementado su valoración un 50% cuando el sector cae, las grandes compañías caen de media alrededor de un 40% en ese mismo periodo, ¿vale? Entonces, esto obviamente es lo que hace que los inversores actuales quieran vender una parte y dicen, ostras, esto está valiendo mucho más ahora mismo, puedo vender estas acciones por mucho más de lo que valían antes, por todo este hype, por todo este incremento de expectativas que hay sobre la compañía, pues decido salir, me lo quito de encima y ya así eso, pues podemos volver a entrar a futuro, lo que sea. Y al final para la compañía también le viene bien, digamos, el hecho de hacer esto por si quiere hacer alguna ampliación de capital, porque piénsalo, si una compañía vale 100 millones y quiere hacer una ampliación de capital de 10 millones, pues al final tiene que renunciar al 10% del capital, ¿no? Tiene que hacer una ampliación del 10% de su capital. Pero si esa compañía en vez de valer 100 millones vale 1.000 millones y tiene que emitir 10, ya no tiene que emitir el 10% de su capital, tiene que emitir el 1%. Por lo tanto, eso es bueno para los actuales accionistas porque ya no pierden tanto poder de voto como antes, y al final es bueno también para la compañía porque consigue recaudar el mismo dinero emitiendo menos acciones todavía, ¿vale? Entonces, es lo mismo que le pasa a ChatGPT ahora mismo, pues quiere recaudar 300 millones de dólares, pues claro, si tiene que recaudar 300 millones, una ampliación de 300 millones sobre 20.000 millones que está valorada la compañía, pues no es lo mismo que hacerla sobre los 30.000 millones que cuesta ahora mismo, ¿no? Tiene que renunciar a menos porcentaje, como decimos, del capital. Antes tenía que renunciar alrededor del... imagínate, lo tenemos aquí, ¿no? Pues si tiene que recaudar 300 millones, antes tenía que, a una valoración de 20.000 millones, tenía que renunciar al 1,5%, ¿vale? Por 100, tenía que renunciar al 1,5%. Ahora mismo que está valorada a 30.000 millones, esos mismos 300 millones sobre una compañía que no vale 20, sino que vale 30.000 millones, tiene que renunciar al 1% del capital, que es bastante menos, por lo tanto los actuales accionistas se diluyen menos. En el caso de que tenga que emitir nuevas acciones, pero como vemos es una oferta secundaria, por lo que nos dice aquí, lo que nos comentan, que al final lo que nos van a vender son principalmente empleados y accionistas actuales, que al final pues la querrán vender porque al final lo que decimos, ¿no? Incrementado el valor de la compañía, cuando en general el sector no parece que tenga que incrementar su valor por lo que estamos viendo, por muy buenas que sean las compañías, por muy buenas expectativas que haya a futuro, ahora mismo hay diversos factores como los que decimos, ¿no? Como los que podemos ver ahora, si están subiendo los tipos de interés ahora mismo, ya sabes que, como hemos dicho siempre, en bolsa, en finanzas, lo que se considera como inversión de menor riesgo es prestarle dinero a un gobierno. En este caso, si nosotros comparamos ahora esta compañía estadounidense, lo comparamos con el bono de Estados Unidos, el bono a 10 años de Estados Unidos, es decir, cuánto cuesta prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos, no cuánto cuesta, sino cuánto me pagan por prestarle dinero. Antes, en ese mismo periodo, cuando estas compañías habían subido tanto, era porque, como ves aquí, finales de 2021, pues el gobierno de Estados Unidos pagaba apenas un 0,5-0,6% cada año por el dinero que tú le prestabas. Ahora mismo, ¿qué pasa? Que al subir los tipos de interés para controlar, como hemos dicho, la inflación, pues al final los tipos de interés que te paga el gobierno de Estados Unidos por tú prestarle dinero ya no es un 0,5 al año, es un 3% al año, subiendo al mismo nivel de riesgo. Es decir, un inversor que ahora mismo ve cómo puede invertir en el gobierno de Estados Unidos, que es lo que menos riesgo tiene, podríamos decir, a nivel financiero, y antes le paga un 0,5, ahora le paga un 3%, le paga casi 6 veces más aproximadamente de lo que le pagaba antes, teniendo menos riesgo. Por lo tanto, ahora mismo dices, vale, pues si yo estoy invirtiendo en compañías de este tipo, estoy asumiendo riesgo, pero porque el gobierno no me paga mucho dinero. Por lo tanto, lo que le voy a exigir de riesgo a este tipo de compañías va a ser muy bajo, porque realmente no tengo muchas alternativas. Ahora, si el gobierno me paga bastante más que antes, yo ya tengo más alternativas. Yo como inversor ya tengo más alternativas. Por lo tanto, estas compañías que no me generan beneficios a día de hoy, que tienen muy buenas expectativas a futuro, pero que a día de hoy no me generan beneficios, pues a lo mejor les voy a exigir más rentabilidad, ¿vale? Y eso, si nos lo llevamos a un análisis por descuento de flujos, ¿vale? Que es como se valora una compañía,
No quiero que entres en esto si no tienes conocimiento de lo que te estoy hablando, no hace falta que sepas lo que estamos haciendo aquí. Simplemente aquí lo que estamos diciendo es, una compañía vale hoy lo que se estima que los beneficios que vaya a generar a futuro, ¿vale? Pero claro, no vale lo mismo el beneficio que vaya a generar el año que viene, o dentro de 5 años, o dentro de 10, que el beneficio, que si ese beneficio lo genera hoy, ¿no? Porque claro, nosotros si vamos a invertir en una compañía a 10 años, pues hasta esos 10 años que nos genere ese beneficio, pues nosotros queremos ganar algo cada año. Ya no será a nivel de beneficio, será a nivel de crecimiento de la acción o lo que sea. Le vamos a exigir una tasa de rentabilidad acorde a un nivel de riesgo. Por lo tanto, aquí hemos hecho como unas estimaciones, ¿no? Hemos hecho una compañía que en este año 2023 esperamos que pierda 2.000 millones, el año siguiente 1.500, el año 2025 nos imaginamos que ya empezará a generar un pequeño beneficio, luego en 2026 ya generará alrededor de 1.000 millones, y luego, pues en una valoración por descuento de flujos, como te digo, te dejaré una lista de reproducción por aquí arriba, por si quieres aprender un poquito más de cómo funciona esto y tal. Es la parte más profesional, digamos, dentro del análisis y valoración de compañías, ¿vale? Pero al final es cómo funciona, y como no vamos a calcular todos los beneficios, intentar estimar los beneficios de la compañía hasta infinito, pues lo que hacemos es, a partir de cierto periodo, lo que decimos es, vale, a partir de 2026, pues vamos a asumir como que estos 1.000 millones van a crecer cada año a perpetuidad al 5%, y hacemos como una especie de valoración, y eso quiere decir que, pues aproximadamente serían unos 52.000 millones de valoración. Todo eso nos lo traemos a hoy a una tasa de rentabilidad que nosotros le exigimos, que puede ser de un 7%, y nos da que la compañía vale esto, ¿no? El valor de la compañía son 37.000 millones, que luego hacemos unos ajustes y lo dividimos por el precio por el número de acciones, y nos da el precio por acción, y decimos, vale, pues esta compañía que esperamos que vaya a generar todos estos beneficios, con pérdidas los primeros años, como ves, es una empresa de alto crecimiento, por lo tanto esperamos los beneficios a largo plazo, ¿vale? En el caso de ChatGPT, pues sería algo así, ¿no? Es una compañía incluso a más largo plazo. Aquí estamos siendo ambiciosos como diciendo, bueno, va a empezar a generar beneficios, pero realmente los beneficios pueden estar más alejados en el tiempo, pueden ser dentro de 5, 6, 7, 8 años. Nosotros hemos considerado que los 2 primeros años no genera, y luego ya empieza a generar un poquito, y en el año 2026 empieza a generar algo más, y a partir de ahí empiezan a crecer. Pues haciendo eso, con estas estimaciones nos quedaría que esta compañía tiene un valor de $25,50 por acción, y nosotros estamos exigiéndole una tasa de rentabilidad del 7%, porque estamos asumiendo que el gobierno de Estados Unidos nos paga un 1%. Si nos paga un 1%, digo, vale, pues me lo he inventado, digo, pues si nosotros nos está pagando un 1%, pues nosotros le vamos a exigir a esta empresa, le exigiremos un 6% más, es decir, un 7%. ¿Qué pasa si suben los tipos de interés, que es este escenario que tenemos aquí? Esta misma empresa, con las mismas expectativas, si suben los tipos de interés un 4%, lo que decíamos antes, el gobierno de Estados Unidos me paga más dinero por prestarle dinero, me paga más rentabilidad por prestarle dinero, pues al final yo ahora voy a tener más incentivo a estar ahí que en una empresa, que invirtiendo en esta empresa. Si ahora mismo el bono del Estado me paga un 4%, yo le tengo que exigir ese 6% que le exigía antes de más. Pero claro, ese 6% que le exigía de más ya no es valorar la compañía a exigirle un 7% de rentabilidad, ahora le estaría exigiendo alrededor de un 10% de rentabilidad. ¿Qué pasa si yo le exijo a estos mismos beneficios que esperamos que vaya a generar a futuro? Si yo le exijo, en vez de un 7%, le exigimos un 10%, nos daría que esta misma compañía, en vez de $25,50 por acción, debería valer alrededor de 8,38 por acción. Esto equivale a una caída del valor del 67%, ¿vale? Que suba los tipos de interés, que nosotros le exijamos más dinero a una compañía, más interés, digamos, o más rentabilidad a una compañía, hace que el precio, la valoración hoy caiga. Por eso caen, en teoría, todos los mercados cuando los tipos de interés suben. Entonces, esto mismo lo aplicamos a una compañía más consolidada, una empresa más grande que ya nos genera, que estamos haciendo estimaciones de que nos genera bastante más dinero, más ingresos ya, más beneficios en este caso, los próximos años, pero que llegado a este último año que hemos estimado, pues ya no va a crecer al 5%, como es una compañía más consolidada, más grande y tal, pues va a crecer al 2%. Si nosotros hacemos lo mismo, le exigimos un 7 cuando los tipos de interés están al 1 y un 10 cuando los tipos de interés están al 4, como ves, la diferencia también es una caída de la valoración de la acción, pero en vez de, en general, por valoración, en vez de caer un 67%, como caería una compañía más pequeña o más de alto crecimiento, que esperamos como que los beneficios los genera a futuro, en vez de un 67% sería una caída de la valoración de alrededor del 37%. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que cae de valoración, sí, pero las acciones, cuanto más consolidadas, cuanto más beneficios generen en el corto plazo, pues obviamente menos valoración o menos caída, digamos, en el precio se podría producir, ¿vale? Por eso tiene sentido cuando las bolsas, como tenemos subidas de tipos de interés, las bolsas en general tienden a caer a lo largo del tiempo, ¿vale? Cuando en periodos de subidas de tipos de interés, pero las compañías más consolidadas, más grandes, de más alta calidad, con beneficios más predecibles y más, sobre todo en el corto plazo, pues tienden a caer menos. Por eso las compañías, sobre todo tecnológicas, tienden a estar más en este lado,
de las compañías también de alto crecimiento, pero es que las compañías de inteligencia artificial son compañías de altísimo crecimiento, con un potencial posiblemente muy bueno a futuro, pero que crecen mucho, sobre todo en ingresos y tal, pero que en beneficios a día de hoy no los generan. Están, en general, ¿no? Muchas compañías están beneficios muy alejados en el tiempo. Cuanto más alejados están esos beneficios en el tiempo y más subimos los tipos de interés, menos vale esa compañía a día de hoy. Y eso es lo que le pasa, ese cóctel explosivo es lo que le pasa a las compañías de inteligencia artificial en general. Y ChatGPT, por mucho que se incrementen las expectativas ahora mismo, es difícil, puede ser difícil, acorde a lo que vemos en el sector, intentar respaldar una compañía que ahora mismo se espera que genere alrededor de 200 millones este año, como vemos aquí en esta noticia de Reuters, y 1.000 millones en ingresos de cara a 2024, no beneficios, ingresos, porque seguirá perdiendo dinero en principio por todas las expectativas que hay, porque estos beneficios que se espera que vayan a generar a futuro serán a más largo plazo. Es difícil a lo mejor respaldar una valoración a día de hoy, y por eso están vendiendo esas acciones, o por eso quieren aprovechar primero para ampliar capital y poder renunciar al mínimo porcentaje o emitir el mínimo número de acciones para recaudar el mayor capital posible, ahora que las acciones, la empresa está valorada a más, o se puede respaldar una mayor valoración, porque dice, no, claro, ChatGPT está funcionando muy bien, imagínate las expectativas, tal, no sé qué, pues obviamente en un modelo donde nosotros haríamos, pues aquí nuestro análisis, como ves aquí, pues haríamos nuestro análisis y diríamos, bueno, claro, ahora con ChatGPT, pues a lo mejor los beneficios son más aquí, entonces claro, si yo aquí le pongo 2.000, pues claro, le pongo aquí 2.000, pues claro, ya no son 25 de valoración, ya son 52 lo que nos sale de valoración, por lo tanto, bueno, aquí lo podemos defender de la forma posible, de la mejor forma. Entonces es lo que han hecho aquí, por eso han valorado a la compañía. Ahora mismo la compañía puede estar valorada alrededor de 30.000 millones, porque hay gente que estaría dispuesto a pagarlo, posiblemente por toda la compañía, por el equivalente a cada una de las acciones, porque ahora mismo, con todo el hype que hay detrás de ChatGPT, pues es el momento perfecto para hacer una ampliación de capital. Lo mismo pasó, si te acuerdas, cuando todo el auge de las meme stocks y tal, con el tema de GameStop, ¿vale? GameStop, AMC Entertainment y tal, pues vemos estas compañías que subieron muchísimo, son compañías que al final, en ese momento, pues tanto AMC como GameStop y tal, pues al final se hicieron famosas por foros y tal, y no sé cuál, pero al final su valoración no estaba respaldada por lo que era la compañía en la vida real, ¿no? Pues ¿qué hice el director financiero de estas compañías? Pues dice, mira, como ha subido tanto el valor de mis acciones, ¿qué hago? Pues ahora, aquí la compañía, me lo invento, no recuerdo cuánto era el valor, pero a lo mejor estaba en total valorada en 500 millones de dólares, y aquí ya estaba valorada a lo mejor en 6.000 millones de dólares. Pues puedo emitir, a lo mejor si yo quiero emitir 1.000 millones de dólares, cuando la compañía vale 500, pues equivaldría a hacer una ampliación de capital del doble de mi valor. Imagínate la hostia que se hubiera pegado en bolsa si hace eso. Pero si la compañía está valorada en 6.000, 5.000, 10.000 millones de dólares, pues hacer una ampliación de 1.000 millones es renunciar al 10% del capital. ¿Qué pasó? Pues que se pegó todo el leñazo porque precisamente al mercado no le gustó que hiciera una ampliación de capital, que fue lo que hizo los directores ejecutivos, ¿no? Y cuando volvieron a subir otra vez, volvieron a hacer en estos entornos, creo recordar por aquí, volvieron a hacer otra ampliación de capital. Y lo mismo hicieron con AMC Entertainment, ¿vale? Lo mismo, pero al final, porque dicen, ostras, es que no se fundamenta, incluso nosotros como directivos de la compañía no fundamentamos bajo ningún concepto que nuestra compañía, que hace cines, que tenemos cines, que están todos cerrados, ahora de repente valga tanto dinero. Pero bueno, como la gente compraba porque subía las acciones, pues el director ejecutivo decía, hostia, o sea, el director ejecutivo, más que el director ejecutivo, el director financiero decía, tío, pero que esto no vale tanto, pues vamos a aprovechar y recaudamos dinero, todo el dinero que tenemos, que podemos necesitar para pasar la pandemia, lo recaudamos ahora, renunciamos al mínimo porcentaje de capital posible, pero podemos recaudar muchísimo dinero que aquí abajo no hubiéramos podido recaudar porque nos hubiéramos cargado la empresa, hubieran salido todos los inversores, porque imagínate, tú eres un inversor y de repente esa compañía te dice que va a hacer una ampliación de capital por el doble de lo que vale, tú como inversor te quedarías con mucho menos porcentaje del que tenías antes, ¿no? Pero sin embargo, si ya estás en esa compañía que ha subido mucho, que ya te ha dado mucha revalorización de la acción, y aquí te hace una ampliación de capital que te diluye un poco, un 10%, pues ya no es tanto, ¿vale? Entonces, eso es importante, eso es muy importante que lo entiendas y que sepas por qué se hacen estas cosas, ¿vale? Igual que aquí al final ya no me quiero enrollar mucho, como te digo, con todo esto, porque ahora conocemos el valor de la empresa, ya lo hemos dicho. ¿Por qué quieren financiación? Pues es lo que hemos dicho también, no tenemos muy claro qué es lo que quieren hacer. En principio lo que nos dicen las noticias es que quieren vender acciones los actuales accionistas. Podemos intuir que a lo mejor la compañía tiene algún tipo de acción en autocartera. Cuando dice acciones existentes, pues pueden ser obviamente de nuevos accionistas, o pueden ser de que acciones que ya tenga la propia compañía de sí misma, que las puede emitir, o que puede emitir nuevas, o lo que sea. En principio no nos dan a entender eso, nos dan a entender que los actuales accionistas quieren vender sus acciones, ¿vale? Entonces, ya respondiendo a la última pregunta, decir, bueno, pues es que al final, como decíamos, si tanto miedo le da a Google, o le puede dar a Google pensando que esta compañía puede
desbancarla, pues ¿por qué no lo hace, no? ¿Por qué no la compra? Aquí podemos pensar dos cosas. Decimos, bueno, pues al final primero Google es una de las compañías que más avanzadas está en el mundo a nivel de inteligencia artificial, por lo tanto ella tiene la capacidad de poder desarrollar eso por su cuenta. De hecho ya tiene algo, ya está haciendo algunos pinitos con su propio chatbot, digamos, muy similar a lo que hace ChatGPT, ¿no? Entonces, tiene el equipo, tiene el know-how, tiene el dinero, sobre todo tiene esos 116.000 millones de dólares en cuenta corriente, más lo que va generando cada año, porque es una compañía que ya genera dinero. Entonces dices, bueno, pues tiene todo ese dinero que podía invertirlo en comprar la compañía. Como aquí tenemos el caso el ejemplo claro que te puedo poner para que lo entiendas esto y lo puedes entender perfectamente con Facebook. Facebook en su momento vio peligrar su liderazgo con la entrada de Instagram, y ¿qué hizo automáticamente? Fue comprar Instagram. Luego, ¿qué pasa? Pues claro, Instagram lo metió dentro de su infraestructura y al final pues Instagram creció muchísimo más de posiblemente lo que podía haber crecido por sí sola. Pero luego, ¿qué pasa? Luego pasó que estaba en Snapchat, ¿no? El nuevo formato de contenido que le gustaba a la gente, ¿no? Que era lo que conocemos como las stories, ¿no? Pues era, colgabas un vídeo que desaparecía, en vez de colgarlo en su perfil y que estuviera ahí siempre, como hacía hasta ahora Facebook e Instagram, pues decía, bueno, pues tú podías colgar un vídeo, foto, lo que sea, en Snapchat, y al cabo de un día desaparecía. Pues, ¿qué podía haber hecho Facebook en ese momento? Dice, bueno, pues compro Snapchat, pero por otro lado dice, no, pues al fin y al cabo yo ya tengo la infraestructura, tengo a todos los usuarios, tengo a miles de millones de usuarios, ¿qué hago? Pues integro esa función, que es la que hace Snapchat, de poner un vídeo o foto que dura durante un día y luego se borra, pues lo introduzco en mi aplicación. Y eso fue lo que hizo Facebook. En vez de gastarse tanta pasta en adquirir Snapchat, lo que hizo fue poner el formato Stories, tanto en Instagram y luego en Facebook. Por lo tanto, la misma gente que dejaba de utilizar Instagram para irse a utilizar Snapchat solo por el tema de las Stories, pues ahora mismo ya lo tenía directamente también en Instagram. Entonces, perfecto. Luego, ¿qué pasa? Pues que empieza la gente también a demandar el nuevo contenido que venía de TikTok, ¿no? El tema este de formato de vídeos cortos y tal, de un minuto, minuto y medio, lo que sea. Pues al final era más complicado para Facebook comprar TikTok, porque es una compañía mucho más grande, encima es China y tal, había ciertos problemas ahí. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, pues nosotros incluimos lo mismo, hacemos los Reels, introducimos los Reels, como ya tenemos la infraestructura y tenemos los clientes, tenemos los usuarios, pues simplemente le damos a nosotros la opción de que ellos puedan colgar un vídeo de un minuto, minuto y medio, lo que sea, un minuto y medio máximo, y es lo que llamaron los Reels, ¿vale? Entonces, claro, ya deciden ellos cuándo comprar y cuándo no. Pues a lo mejor Google pues dice, bueno, pues con estos 116.000 millones, en vez de gastarme 30.000 o más que tendría que pagar por esa compañía, pues dice, bueno, pues puedo desarrollarlo por mi cuenta, que además ya tengo el conocimiento, tengo toda la inteligencia artificial. Al final ChatGPT se basa en cierto modo en Google, en búsquedas de Google y tal, pues al final Google puede hacer todo eso, puede desarrollarlo. Podemos pensar por sí sola, podemos pensar que no necesita de eso porque lo puede desarrollar por su cuenta. Y además, si nos metemos, por ejemplo, en Crunchbase es una página donde podemos ver, donde tenemos información de compañías que no cotizan en bolsa, ¿vale? Y ver, pues, cuánto dinero han ido recaudando, cuánto han ido haciendo las ampliaciones de capital, cuánto le han ido prestando los inversores, o cuánto ha sido el importe de las ampliaciones de capital. Y tenemos aquí, pues eso, tenemos que en general, en todo lo que han recaudado, pues han sido los 1.000 millones que recaudaron de Microsoft, que es su mayor accionista. Ahora veremos también algo súper importante de esto. Luego otros 10 millones, otros 120.000, pero bueno, en general aquí nos dice que ha recaudado en total 1.000 millones redondeando, pero bueno, pongamos que, entre otras cosas y otras cosas que no hayan trascendido, lo que sea, que son unos 1.200 millones de dólares. Al final, 1.200 millones de dólares es lo que ha costado a día de hoy desarrollar OpenAI. Aunque ahora mismo valga esta inversión de 1.000 millones, por haber desarrollado todo lo que han desarrollado, ahora mismo está valorada en 30.000 millones, ¿vale? Pero realmente lo que se ha invertido en estos 30.000 millones, que se está, digamos, valorando la compañía a día de hoy, pero realmente lo que se ha invertido en generar esta compañía, en hacer esta compañía, han sido 1.000 millones. Pues Google tiene dinero de sobra para invertir ese mismo dinero en esos mismos programadores o en otros o lo que sea, para desarrollar algo similar que le pueda hacer competir con lo mismo, ¿no? Y no darle tiempo a que una plataforma de este tipo le vaya comiendo la tostada, por ejemplo, es lo que me imagino, ¿vale? Luego, por otro lado, también tenemos noticias aquí, como vemos, que la propia Microsoft, que como vemos es de 1.100, 1.200 millones, que podemos pensar que se ha invertido en total, en general, en hacer todo lo que es OpenAI, ¿vale?, que es la propietaria de ChatGPT. Al final, pues decimos, vale, Microsoft ha puesto casi toda la pasta, ¿pero por qué? Porque Microsoft también tiene un buscador, como igual que Google tiene el 85, aquí nos lo decían, el 83% aproximadamente de la cuota de mercado. Aquí hay un momento donde nos lo dice, quiero recordar,
¿vale? Tiene no sé si aquí, bueno, otra noticia que lo he visto, Google tiene el 83% de la cuota de mercado de personas que van a buscar. Cuando vamos a buscar algo por internet, pues el 83% de las personas, de cada 100 personas que va a buscar algo por internet, 83 lo buscan por Google, ¿vale? Y 8 lo buscan por Bing, que es el buscador, digamos, de Microsoft. Me parece que lo tenía en otra ¿ves? Aquí en Microsoft Bing, ¿vale? ¿Por qué? Porque Microsoft tiene su propio buscador y lo que se dice es que Microsoft quiere integrar ChatGPT dentro de su propio buscador. Por lo tanto, podemos entender que Microsoft quiere competir con Google con este nuevo, digamos, con este nuevo formato de utilizar la inteligencia artificial a modo buscador, ¿vale? Entonces, al final, pues, o Google o se reinventa, si realmente eso es la tendencia hacia dónde van las cosas, pues Google puede pensar, bueno, yo voy a desarrollar el mío, porque si yo quiero comprarlo, si Google lo quisiera comprar, al final se lo tiene que pagar principalmente el propietario, pues es Microsoft y otros, ¿no? Pues al final no le van, si dicen, bueno, si yo al final lo quiero para competir contigo, no tiene ningún sentido que yo te lo venda, ¿vale? Entonces, al final, pues va a tener que pagar, tendría que pagar Google mucha más cantidad que estos 29, 30 mil millones por lo que se está valorando, porque básicamente no se lo vendería. Entonces, Google no tiene otra que a lo mejor, pues intentar desarrollarlo por su propia cuenta. Vale, así que ya lo voy a dejar aquí. Espero que te haya gustado este vídeo, espero que hayas aprendido algo desde un punto de vista práctico, sobre todo el tema de las valoraciones, por qué caen las compañías cuando, sobre todo de base tecnológica o cuando son de alto crecimiento y todavía no generan beneficios, por qué caen más o por qué les afectan más cuando en un periodo de subidas de tipos de interés, por qué todo esto que hay detrás, digamos, todo lo que hemos visto detrás de una ampliación de capital, ¿no? De qué depende, de por qué puede subir el precio de una acción mientras, o de una compañía, mientras el resto no suben, por qué cuando sube el precio el valor de una compañía, automáticamente muchas veces se quiere hacer una ampliación de capital, qué incentivo puede haber detrás, ¿vale? Tanto de los accionistas como de la propia empresa en general, ¿vale? Entonces, todo esto espero que te haya ayudado, también, pues un poco a ver a nivel estratégico y tal, pues en base a otras experiencias que ya hemos tenido, ¿no? Como la que hemos comentado de Facebook, qué es lo que puede pasar con Google, que el por qué no ha comprado esta compañía, porque todavía incluso ni se ha manifestado, o porque todavía no lo ve como una amenaza, o qué alternativas tendría en el caso de que quisiera competir con esto y que quisiera desarrollar su propio chatbot de inteligencia artificial, como ya sabemos que está haciendo por otras noticias, ¿vale? Así que espero que todo esto te haya ayudado un poco. También se lo debía a la comunidad de Instagram, sobre todo, que me pidieron que hablara de este tema. Espero que os haya ayudado a todos. Como siempre, daros like si os gusta todo este tipo de contenido, que a nosotros nos ayuda muchísimo. Y ya está, y si os gusta, pues obviamente suscribiros, y como siempre os digo, si no os gusta, ni le deis like, ni os suscribáis, ni nada, pero nos vemos en el próximo vídeo.